Muy buenos días, familia. Aquí seguimos un día más, una mañana más de miércoles para seguir compartiendo la palabra del Señor a mitad de semana. Y vamos aquí a seguir en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 10, que hemos ido avanzando poco a poco hasta llegar en esta ocasión al versículo 22, que dice así: Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Jesús está en medio de un mensaje que les está dando a todos sus discípulos, a los 12 discípulos, bastante duro. De hecho, creo que es uno de los mensajes más duros que el Señor transmitió a sus discípulos. Jesús les está diciendo que ahora que ellos iban a empezar a predicar la palabra, van a comenzar a ser perseguidos por los judíos, por los romanos, pero también por su propia familia, llevándolos incluso hasta la propia muerte, dice el Señor. Pero a pesar de la gran dureza del mensaje, en este versículo 22 está la gran promesa de Dios para nuestras vidas. Es cierto que aquí Jesús le está hablando exclusivamente a los 12 apóstoles, pero esta promesa también es para todo creyente. Jesús les dijo que ellos iban a ser aborrecidos por causa de su nombre. ¿Tú sabes lo que significa literalmente la palabra aborrecido? Aborrecido significa odiado. Bueno, es que de hecho las traducciones más actuales de la Biblia ya traducen este término como odiado. El Señor está advirtiendo que por el simplemente hecho de convertirnos en discípulos de Jesús, va a haber gente que nos odie. Habrá gente que se levante en odio contra nosotros. Yo no sé si tú has experimentado que alguien se levante contra ti con odio, que alguien te aborrezca, te odie por el hecho de ser creyente. Yo por desgracia sí lo he experimentado y te puedo decir que no es nada agradable. Y cuando hay amenazas de por medio, y cuando no solamente esas amenazas van hacia ti, sino hacia tu casa, tu familia, ya la cosa se pone más difícil. Yo he tenido que estar un tiempo saliendo a la calle, por ejemplo, siempre acompañado por alguien. Hay un hermano de la iglesia que yo quiero muchísimo, que todos los días, todas las mañanas tenía que venir a buscarme a mi casa a las 6 de la mañana porque yo no podía salir solo a la calle debido a las amenazas que estaba recibiendo. Y si te soy honesto, en esos momentos hay muchos pensamientos que pasan por tu mente. El enemigo te ataca mucho con esos dardos de fuego en medio de la persecución para que abandones. Te pone pensamientos como, por ejemplo, que si abandonas tu fe, entonces se iba a acabar todos los problemas, se iba a acabar todas las amenazas. O pensamientos similares, ¿verdad? Y créeme que en medio de momentos normales, jamás te vas a plantear abandonar. Pero cuando vives amenazado, la cosa cambia. Y como el Señor lo sabe, por eso promete, por eso advierte al final de este versículo, que aquel que persevere hasta el final, este es el que será salvo. La salvación no es para los que un día creyeron en Jesús. La salvación no es para los que un día fueron a la iglesia. La salvación no es para los que un día o una temporada estuvieron sirviendo a Dios, sino que este pasaje nos enseña que la salvación es para aquel que persevere hasta el final. Aquellos que permanecemos leales, fieles a Cristo a través del tiempo, seremos los que podremos entrar en la gloria de Dios. Mira, yo apenas llevo poco menos de 25 años en el Señor. Y en todos estos años he visto mucha gente venir a la iglesia. Pero también, por desgracia, he visto a muchísima gente irse de la iglesia. He visto muchísimas personas servir a Dios con mucha pasión, con mucho entusiasmo, con mucho fervor. Pero sin embargo, hoy ya no quieren saber ni de Dios ni de la iglesia. Por eso Jesús deja bien claro que la salvación es solo para los que perseveran hasta el final. Bueno, y aquí podríamos hablar en este texto también de ese debate, del gran debate que parece que algunos cristianos tienen sobre el hecho de la salvación. Ahí hay muchísima gente que piensan y creen que la salvación no se pierde, y hay otros tantos que piensan lo contrario, piensan que sí se puede perder. Yo si te digo la verdad, para mí eso no es nada importante.
el hecho de si tú crees en la salvación se pierde o no, no es importante. Sino que para mí lo verdaderamente importante es saber cómo tratas, cómo juzgas al hermano que piensa diferente a ti. Yo he visto pleitos entre hermanos, de llegar incluso, a faltarse el respeto, porque uno cree que la salvación se pierde y el otro cree que no se pierde. Yo te voy a decir mi punto de vista, aunque créeme que no es importante lo que yo pienso. Yo creo que la salvación sí se pierde. Y tengo muchísimos versículos donde respaldar mi creencia. Textos como por ejemplo, sin ir más lejos, este que estamos tratando en esta mañana, el versículo 22, donde Jesús nos dice que solo aquel que persevere hasta el final, ese es el que será salvo. Otros textos como por ejemplo el que se encuentra en el último libro de la Biblia, en Apocalipsis capítulo 2, versículo 10, donde se nos hace un llamado a ser fieles hasta la muerte para que entonces el Señor nos pueda entregar, nos pueda dar la corona de la vida. Bueno, también hay otros textos, como por ejemplo ese texto conocidísimo de Éxodo capítulo 32, versículo 32, donde Moisés está intercediendo por el pueblo y le dice a Dios que perdone por favor los pecados del pueblo, pero que si no lo hace, Moisés dice entonces bórrame también, ráeme también mi nombre del libro de la vida. Lo que sucede es que cuando usamos esta expresión, la salvación se pierde, parece como que es algo que ocurre sin querer. Es como cuando sin querer yo pierdo, las llaves del coche, por ponerte un ejemplo. Bueno, hace un tiempo atrás yo perdí mi móvil por un descuido. En ningún caso quise perderlo. Pero bueno, en un despiste que tuve, se me cayó del bolsillo de la chaqueta y ya nunca más lo vi. Y cuando usamos el término perder, parece que es algo así como lo que te digo del móvil, como un descuido, y ni mucho menos es así. La salvación no es que se pierda, sino que se desprecia. Para ponerte un ejemplo bíblico, es como la primogenitura de Esaú. Esaú no perdió la primogenitura, sino que la despreció, la desvaloró. Y hay creyentes que desprecian su salvación. Creyentes que no se ocupan en cuidarla, como el apóstol Pablo mismo nos está enseñando en la carta que le escribe a la iglesia de Filipo, a los filipenses en el capítulo 2 y versículo 12. Personas que aún conociendo a Jesús viven entregados a sus pasiones, viven entregados a sus pecados. Oye, y evidentemente llega un punto donde están pero tan sumergidos en tinieblas que Cristo ya no puede permanecer en esa persona. La Biblia enseña que la luz y las tinieblas no pueden tener comunión. El Espíritu Santo no puede contender con el hombre para siempre, dice la Biblia en el primer libro, en Génesis. Bueno, y entonces tú te preguntarás, ¿y cuándo se puede perder la salvación? Mira, honestamente no tengo ni idea. La Biblia no habla de eso. No es que haya un número de pecados en específico que tú tienes que cometer para perder la salvación. Pero sin lugar a dudas, cuando uno desprecia algo constantemente, permanentemente, eso se va a acabar perdiendo. Bueno, sea como sea, créeme que si tú eres de los que crees que la salvación no se pierde, yo por lo menos te sigo considerando un hermano en la fe. No creas que estamos en doctrinas diferentes, en creencias diferentes. Aquí lo importante no es lo que tú digas o lo que yo diga. Aquí lo importante es quedarnos con el mensaje que el Señor nos da en este versículo donde se nos dice que aquel que persevere hasta el final, ese es el que será salvo. Si se pierde o no, no es tan importante. Aquí no se trata de ver quién tiene la razón, si tú que piensas que no, o yo que pienso que sí, o viceversa, tú que piensas que sí, y yo pienso que no. Aquí lo que importa es cumplir con lo que el Señor nos está mandando, que es perseverar hasta el final. Amén. Vamos a orar en esta mañana, a darle gracias a nuestro Dios. Señor, te damos las gracias porque de verdad que tú eres bueno. Gracias por habernos guardado en el día de ayer y Señor, hoy te pedimos para que nos bendigas en este día, para que hoy miércoles, Señor, tu bendición esté sobre cada uno de nosotros. Gracias, Señor, por todo lo que estás haciendo y por todo lo que vas a hacer. Y oramos en el nombre de Jesucristo, Señor, para que nos ayudes a perseverar en la fe hasta el último de nuestros días. Señor, considero que no es tan importante saber si la salvación se pierde o no, sino que lo importante es perseverar, es permanecer. Es ser constantes en ti, el no estar a medias tintas, el no ser como esos niños fluctuantes que son llevados por cualquier viento de doctrina, sino el permanecer hasta el final de los días. Ayúdanos a ser constantes en nuestro camino.
Gracias, mi Dios, por todo lo que estás haciendo y por todo lo que vas a hacer. En el nombre poderoso de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Que Dios te bendiga. Nos vemos mañana, si así Dios nos lo permite, para seguir compartiendo la bendita y poderosa palabra del Señor. Dios te bendiga.